Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del episodio de la incredulidad de los escribas, de los fariseos y de sus propios conciudadanos, Marcos muestra en el capítulo 6 del Evangelio a Jesús que se apoya en el grupo de sus discípulos y los asocia a su misión. Algún autor dice que es como si ampliara y reforzara su actividad utilizando la colaboración de los 12. Quiere Dios asociarnos a su labor, ser co-creadores desde el principio y también en la labor evangelizadora. Hay 3 fases del llamado. En la primera parte, la vocación a seguirlo, en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Luego, en la segunda parte, dice el capítulo 3, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Y luego, la que vamos a considerar ahora, en el capítulo 6, que es el envío misionero. Llamó a los 12 y los fue enviando. En esta escena que vamos a contemplar en nuestra oración, salen 3 temas: la misión apostólica, el abandono que Dios pone como medio para hacerla, y por último, la predicación. Misión, abandono, predicación. Misión en primer lugar, envío. Llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú, Señor, eres el enviado del Padre. Y por eso también con esa autoridad envías a los discípulos a compartir tu misión. Algún autor le llama como una primera prueba de los 12 en su nueva dignidad. Hoy diríamos un plan piloto o una práctica pastoral. Nilka dice que son una avanzadilla de la misión de la Iglesia. Llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2 para su mutuo consejo, para su mutua ayuda, pero al mismo tiempo por su función de testigos. En el Antiguo Testamento dice el Deuteronomio que un solo testigo no es válido. Solo por la declaración de 2 o 3 testigos será firme una causa. Entonces también nosotros los motivos por los cuales el Señor los envió de 2 en 2. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El poder sobre los espíritus es un elemento esencial en la institución del reino de Dios. En la historia de las religiones siempre está ese tema del bien y del mal. En muchas ocasiones se pueden ver como 2 fuerzas contrapuestas de igual poder. Pues la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es que no se trata así, ¿no? Dios es omnipotente, único Dios, bueno, pero que creó a sus criaturas libres, y una de ellas, una criatura espiritual, el demonio, desobedeció. Entonces el principio del mal es una criatura subrogada, ¿no? Y que en la encarnación de Jesucristo termina siendo vencida, y esa victoria se empieza a notar también aquí, pues con los exorcismos, con las curaciones, y Jesús asocia a su iglesia y asocia a sus discípulos a esa victoria, dándoles autoridad sobre los espíritus. El Dios creador de todo doblega a la criatura desobediente con su llegada del reino. Entonces el Señor hace a los discípulos partícipes de su propio envío y de su poder. En la primera lectura del domingo 15 se contextualiza esta llamada a los apóstoles
con una llamada de un profeta. En el Antiguo Testamento las vocaciones son muy bonitas, dan muchas luces para la teología de la vocación, y este evangelio, que es precisamente un llamado, un envío, pues nos sirve también para mirar la nuestra a la luz de esos ejemplos. Y el caso que nos presenta es el del profeta Amós, un hombre, a veces es citado pues muy brevemente, entonces uno se hace una idea de que un hombre como que nada que ver, y que como que no le gusta mucho, y como que no sabía mucho, y soy profeta, como no soy profeta ni hijo de profetas, esto es lo que no sabe. Pero la historia es más completa, ¿no? Él era un hombre, un agricultor, podríamos decir, tenía sus tierras, sus frutos, sus ganados, una posición económica holgada, un trabajo profesional al cual se dedicaba, con el sacaba adelante su familia, y Dios lo saca de ahí, le da una vocación, lo llama, lo hace profeta. Él estaba pues como en Judá, alrededor de Jerusalén, y entonces le pide que se vaya para el norte, a Galilea, a predicar, y allí cumple su papel. Entonces va y anuncia la ruina de Israel y de la dinastía de Jeroboam. Entonces el sacerdote de Betel, de esos templos de esos lados del norte, lo llama, lo regaña y lo recrimina y lo expulsa con palabras despectivas. Vidente, le dicen, ¿no? Profetilla de segunda categoría. Vete, huye al territorio de Judá, vuelve de donde venías. Allí te podrás ganar el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Lo expulsa. Pero en esas palabras de ve a ganarte el pan a Judá, hay mucha recriminación. Y es porque se había hecho como una especie de escuela de profetas, se llamaban así los hijos de los profetas, posteriores pues a Elías y Eliseo, que se generó inicialmente pues como un centro de estudio y de compartir experiencias proféticas, pero con el tiempo aquello se fue degenerando, cayó en decadencia y terminó siendo un modo de vivir de gratis con el cuento de la profecía. Entonces, por eso la respuesta de Amós es muy clara, ¿no? Se defiende que él no es un farsante, un vividor, como le está queriendo decir a Masías con su regaño. Entonces, Amós expresa claramente su identidad misionera. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. O sea, no soy de esa casta de mentirosos que vivían del cuento. Yo era un pastor, un cultivador de sicomoros. Tenía mi trabajo. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Aparece el tema del pastor, que es muy significativo en esto de la vocación. Nos acordamos que David es pastor también, y el Señor lo pone como pastor de su pueblo. Todo esto como anunciando la figura del buen pastor que será Jesucristo. Ya también el profeta Ezequiel había dicho, yo pastorearé a mis ovejas. Y Jesús pastorea asociando pastores a su misión. Por eso se habla de los pastores y la fiesta del buen pastor en la fiesta del sacerdocio ministerial. Pues bueno, a Amós le pasa esto, ¿no? El Señor le dice, deja tus rebaños y vete a pastorear mi pueblo de Israel, anunciándoles, pues en este caso es una profecía negativa, pues de amenaza, que de hecho se cumplieron al pie de la letra. Amós es consciente, podemos concluir esta primera parte de la meditación, de haber recibido un llamado divino, como el de los discípulos, de haber sido enviado por Dios mismo. Yo era un pastor, un cultivador, y el Señor me arrancó y me dio una misión. Me arrancó de mi rebaño y me dio una misión. Los apóstoles pueden decir lo mismo, ¿no? Yo estaba en mi telonio, dirá Mateo, yo estaba en mi barca, dirán los pescadores, y el Señor me llamó. En mi propio trabajo, San José María, cuando habla de la vocación a la santidad en el trabajo, a la santidad y al apostolado en el trabajo, cita estos puntos, ¿no? En un punto de camino, ¿no? Que te ha ido a llamar Dios en el ejercicio de tu trabajo. Así llamó a los primeros.
Mateo en su oficina de recaudador de impuestos, a los otros en su barca de pescadores. Asómbrate, a Pablo en su afán de acabar con el cristianismo. Dios nos llama en el trabajo. A Amós en su finca. Dios me llama. Dios me arrancó de mi rebaño y me dijo, vete, profetiza. A nosotros no nos arranca del sitio de trabajo, pero sí nos llama y nos concede una misión. Y podemos pensar cada uno en ese llamado que nos hizo, en esa vocación que viene desde el bautismo, que se concretó en algún momento específico donde vimos más claramente la especificidad del llamado, como dice San José María en Es Cristo que pasa, ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Recordemos, es muy bueno recordar en la oración ese momento de cuando nos tomamos en serio esa llamada y nos decidimos a seguir más de cerca al Señor. Y pues hay que repristinarla y convertirnos y hacerla cada vez más actual y revivirla y actuar en consecuencia, que es para la que nos sirve la consideración de estos pasajes en nuestra oración. Hemos sido elegidos, como dice San Pablo, antes de la creación del mundo. Nos eligió antes de crear el mundo para que fuésemos santos en su presencia, e inmaculados en el amor, enviados. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso entonces es que dice San Marcos, llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y entramos en la segunda parte, después de haber contemplado el envío, la misión apostólica, y es en lo que sería como el equipamiento del misionero, del apóstol, del discípulo, con qué medios humanos debe contar, cuáles son los medios con los que cuenta, humanos y sobrenaturales. Y entonces nos damos cuenta, paradójicamente, que el Señor no es que diga, esto es desde un amigo que empezó un trabajo, ya le piden la talla para la bata, los zapatos, bueno, le dan una equipación para el trabajo. Pues eso es lo que les dice, es más que cosas que les da, cosas que les quita. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, nada de ahorros, nada de alimentos, ni bolsa para recoger limosnas en el camino. Que llevaran sandalias, pero no túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Bueno, es una conducta externa exigente, mucha austeridad, ¿no? Se prohíben los alimentos, el lujo de un segundo traje, las provisiones para el camino. El bastón y las sandalias sí se permiten porque las marchas eran duras. En Mateo y Lucas, en cambio, ni eso permite, pero parecen que son posteriores y queda simplemente exigida la mayor sencillez posible en el equipo del apóstol, dicen los escritores. El bastón, dice Nilka, sirve también como arma contra animales salvajes. Todos sabemos, pues, en caminos cuando salen perros ahí hay que no atacarlos, que no se puede, pero al menos defenderse, ¿no? No es tanto la menesterosidad en sí, sino la confianza en Dios, la que el Señor está pidiendo, que lo dirá más adelante también. No vayan agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o qué se van a vestir. Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. Claro, esto se puede interpretar de muchas maneras, también viviéndolo así, con una pobreza extrema, como hay algunas órdenes religiosas, ¿no?, a las cuales el Señor, pues si es su llamado y su carisma, los cuida y les va llegando lo que van necesitando, pues por limosnas. Pero el mismo Jesús que dice esto, él mismo iba muy bien vestido, esa famosa túnica inconsútil que probablemente tejió la Virgen María y que los soldados no quisieron partir porque está muy buena, ¿no? Lo que hay que hacer es usarla, sorteémosla, ¿no?, que se la gane, que vista así de bien como iba aquel Jesús de Nazaret. Y seguramente limpia. Jesús conocía la etiqueta, la urbanidad, ¿no?, más que algunos de los ricos que lo invitaban.
Jesús era un hombre bien puesto. Esa era la pobreza que nos enseñó. Nos imagina la limpieza del hogar de María y de José, una familia de clase media, la pobreza de esa época, pues que Israel era un pueblo muy pobre, pero bueno, como con lo mínimo, pues para poder vivir también dignamente. Y así hemos de vivir nosotros, desprendidos, pobres. Es el camino que Jesús eligió. San José María dice: pobreza, gran señora mía, abandonados en el Señor. Obviamente tenemos que ir en una casa, hay que tener un techo, hay que tener una comida, hay que ganar dinero para comprarlo, hay que cuidar lo que tenemos, como veremos más adelante. Estos discípulos se distinguen de la pobreza de los predicadores itinerantes cínicos que existían en ese tiempo, porque la renuncia de los discípulos, dice Nilka, tiene que verse en conexión con el mensaje que deben proclamar y con quién les está enviando. De esa manera confiere credibilidad a su predicación y da testimonio de su confianza en Dios. El Papa habla mucho de la pobreza y dice que pues el dinero, la billetera es un riesgo para la fidelidad, y pues la fidelidad al Espíritu, la fidelidad al cristianismo, porque por ahí pues se mete el diablo, ¿no? Las indicaciones misioneras recuerdan también las del Éxodo, en la huida de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 12, el Señor les dice sobre el Cordero Pascual: lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Interesante el parecido que hay, ¿no? Se podría entender también que hay una cierta relación de la vocación apostólica con la fuerza que da la Eucaristía, la misa, ¿no? Váyanse, la misa ha concluido, la misión empieza, ¿no? Uno comulga para unirse a Dios y a los hermanos, para anunciar ese don de Dios a los demás, abandonarnos en el Padre y en el pan que nos brinda, como decimos en el Salmo 84: mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Esos son los anhelos que valen la pena, ¿no? No quiero el carro último modelo, la mejor corbata, el mejor vestido. No, los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión encontró una casa, la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Tus altares, Señor. Tus altares, tus atrios. Por eso la Eucaristía, ¿no? Es que, ¿qué más le pedimos a Dios, ¿no? Si se nos da Él mismo, con su cuerpo y su sangre. Lo veíamos también cuando hablábamos de fe el domingo pasado, ¿no? En ese punto de San José María, ¿no? La fe humilde, ¿no? Pensando en la hemorroísa que tocó a Jesús y quedó curada, con solo tocar la orla del manto, y nosotros que lo tenemos, que lo recibimos con su cuerpo y con su sangre, nuestra fe debe ser humilde. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. El Salmo no dice: dichoso el que tiene millones en el banco, dichoso el que viste muy bien, dichoso el que es muy buena pinta, dichoso el que tiene muy buena familia, dichoso el que tiene abolengo, ¿no? Dichoso el que vive en tu casa. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Dichoso el que tiene tus caminos en su corazón. Bueno, es el camino que el Señor nos abre con aquello de no tener túnica, repuesto ni alforja. Hay un autor espiritual que dice una glosa muy profunda: Dios no necesita de nuestros regalos, sino solo de nuestra pobreza, de nuestro vacío, para rellenarlo Él. Dios necesita de nuestra disponibilidad para poner su amor en nuestra vida y darnos así la fuerza de transformar con su amor también el mundo que nos rodea. Obviamente el Señor cuenta con nuestros talentos, Él nos da unos talentos para que los ejerzamos, pero si dependiera el Evangelio de lo que nosotros aportamos, ¿no? Un poco Pelagio, ¿no? Es lo que dice el Papa, también critica mucho los neopelagianismos, ¿no? El que pretende que la Iglesia le debe a él por sus servicios, por su elocuencia, por su porte. No, pues Dios quiere es que nos vaciemos y llenarnos Él. Entonces, si uno está bien vacío, si uno es muy poca cosa, pensamos en San José María, tiene la misión de sacar Opus Dei, de llevar a todo el mundo esa misión, ese mensaje de santificar el trabajo y la vida cotidiana, la vida secular. ¿Y qué ofrece Él? Dice:
26 años, o sea, nada, inmadurez, incapacidad, inexperiencia. Yo no soy nada, decía, no tengo nada. Pobre, por eso el Señor permitió que la familia quedara casi que quebrada, para que no fuera a ser que se edificaba sobre la base humana de unos millones. No, no, quebrados, para que se note que la obra es suya. No tengo nada, no valgo nada, no puedo nada, soy la nada. Bueno, pues sobre esa nada, tú, Señor, lo eres todo. Y vemos esa obra maravillosa que pudo sacar adelante. Pues tú y yo igual, vaciarnos de nosotros mismos. Agradecer al Señor también que permita que nos demos cuenta de nuestras debilidades y que no sea para la soberbia de lamentarnos, sino para crecer en humildad y decir, Señor, tú lo eres todo, lléname, llena este vacío mío, pon tu amor en mi vida y dame así la fuerza de transformar con tu amor todo el mundo que me rodea, que la obra es tuya. Tenemos esa homilía desprendimiento en Amigos de Dios y habla de como dos dimensiones de esa virtud. En primer lugar, esta que hemos dicho, el desprendimiento del propio yo, la humildad, que vemos en María, que lo dice. Pues María es la madre de Dios, la criatura más perfecta, inmaculada. ¿Y ella qué dice? ¿Por qué la llamó el Señor? Puso los ojos en la humildad de su esclava, en la pobreza de su esclava. Se consideraba nada, una esclava. Y esa esclavitud, esa pobreza, esa humildad es la que Dios llena, nada más y nada menos que con la encarnación de su Hijo. Primera parte del desprendimiento, no solamente la túnica, el yo, la humildad. Segunda, ahí sí, también, ya nos hemos desprendido en nosotros mismos, es fácil decirlo, pero necesitamos toda la vida para poderlo sacar adelante. El desprendimiento de los bienes materiales, que ayuda al desprendimiento interior. Es como una manifestación, un síntoma, ¿no? Dando como coordenadas en esa homilía del desprendimiento, que están Amigos de Dios, la sobriedad, por ejemplo, la generosidad y la naturalidad. Sobre este segundo aspecto, pensaba que podíamos considerar unos apuntes de Monseñor Echevarría. Vamos a concretar, pues apuntes que él tomó de la predicación de San José María. Vamos a concretar algunas enseñanzas de la verdadera pobreza en nuestra obra, como 6. Primero, no tener ninguna cosa como propia. En el estudio me preguntaban, ¿usted tiene carro? No, es de Corfomento, me lo prestan, ¿no? Eso ayuda, el carro que uso, no el carro que tengo. Obviamente hay que usarlo bien, hay que llevarlo al taller, hay que hacer mantenimiento, hay que tenerlo limpio. Don Javier también decía, el carro de una persona con vida interior, pues no es que tiene un bombillo ahí apagado hace 3 años, que tiene un rayo, bueno, pues hay que cuidarlo porque cuidando las cosas pequeñas, ¿no? Para que dure más también. Pero no tener cosa alguna como propia. Esto no es mío, es de mi familia, es de los demás, es del que lo necesite. No tener cosa alguna superflua, llama la atención. Siempre está el atractivo del poseer, ¿no? Pero ahora es como más fácil porque en el celular le oyen a uno hablar algo. Yo pongo aquí el ejemplo del carro y empiezan a llegar propagandas de carros, ¿no? ¿Y qué hace usted con un carro tan chiquito? Bueno, pues más grande, ahora el de moda es este y este que pita y este que suena tal. Y sí, no, es superfluo. Se empeñan ahí, ¿no? ¿Y por qué no un celular de última gama, no sé cuánto? Pero si el que tengo hace 2 años funciona también, ¿para qué lo voy a cambiar? Solamente porque vale el doble y tiene 3 megapíxeles más en una foto, pues no vale la pena. Pero lo acribillan a uno con información hasta que uno dice, se crea la necesidad. La pobreza es esto, no tener cosa alguna superflua. Se pone de moda, qué sé yo, hay que llevar ahora un cacho, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene cacho y yo no tengo mi cacho, y qué soy yo que no tengo cacho, yo quisiera un cacho verde y tal. Y pues, no, hombre, eso es una moda superflua, no hace falta. No quejarse cuando falta lo necesario. Ese es el verdadero espíritu de pobreza. También cuando uno, y en la obra somos así, hay dificultades para llegar a final de mes, es lo normal, ¿no? Cuesta, hay dificultades laborales. No quejarse. O cuando hay mucho trabajo, no quejarse. Pues habrá que decir a veces, hombre, no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo, pero sí toca pensar como Jesucristo no está en la cruz del Señor, qué maravilla poder llevarla.
Cuando se trata de elegir, escoger lo más pobre, lo menos simpático, manifestación de pobreza, ese desprendimiento, que es también esa generosidad. Por penúltimo, no maltratar nada de nuestro uso, ni en nuestros centros, ni en los lugares donde trabajamos, ni en cualquier sitio donde nos encontremos, hasta en la ciudad, pues recoger basura, no maltratar nada, cuidar el regalo de Dios, la creación, y cuidar las cosas que usamos, los detalles materiales, hacer arreglos, mantenimiento de las cosas para evitar que se dañen, para que duren. Todo eso es la creación de Dios, la obra de Dios que cuidamos. Y por último, aprovechar el tiempo. Hay otra homilía que se llama así, el tesoro del tiempo, ya hablaremos de él. También cuánto tiempo se puede desperdiciar, ¿no? Como el famoso señor aquel que lleva 2 horas ahí entre aplicaciones, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp y tal. Cuando dice, llevo 2 horas aquí, ¿para qué fue que prendí el celular? Y la hija le dice, papá, la ambulancia. Ay, verdad, la ambulancia, ¿no? Uno a veces prende el celular, se despista y pierde el tiempo, ¿no? No perder el tiempo, aprovechar el tiempo. Y por último decíamos entonces llamada, abandono, predicación. El Señor los llamó, decíamos al principio, a los 12, los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Luego les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Y por último, concluye este capítulo 6 de San Marcos, ellos salieron, obedecieron el llamado, la misión, salieron a predicar. ¿Y qué predicaban? La conversión. Salieron a predicar la conversión. Es el único tema de la predicación, que es precisamente el mismo tema con el que Jesús comenzó a predicar, el llamado a la metanoia, a la mudanza. Decía Jesús en el capítulo 1 de San Marcos, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso nos lo dice el miércoles de ceniza. La ayuda concedida por Dios, dice un exegeta, en las curaciones de enfermos y en los exorcismos demuestra que está irrompiendo, la soberanía de Dios, porque dice, predicaban la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Empieza la obra de la iglesia en el mundo. Predicaban, salieron a predicar. Entonces es como la última idea de esta meditación. Después de que nos hemos sabido llamados como Amós, como los discípulos, con la misma vocación a la santidad del apostolado, cuando vemos que como medio está el abandono, la pobreza, precisamente la falta de medios, la conclusión es salir a predicar. En nuestro caso concreto, la predicación es a través del apostolado de amistad y confidencia. Jesús quiere que nosotros seamos sus instrumentos en el apostolado cotidiano, con las personas que tenemos a los lados, testigos del amor de Dios, evangelizadores de la alegría del Evangelio. Y para eso, pues la importancia del apostolado de amistad. Hay un escritor reciente, acaba de morir hace poco, Nuccio Ordine, un filósofo italiano, le dieron incluso un premio en España, que revitaliza los clásicos, los renueva, los vuelve a poner de moda. Pero en una entrevista no hablo ni siquiera de un clásico, sino del Principito, un amigo por ahí que está empezando a releerlo. Y dice, el Principito tiene una página que es El zorro del desierto, ¿se acuerdan? Que le explica que para jugar con él tiene que domesticarlo. Domesticarlo, domo significa casa, o sea, tiene que meterme en su casa, tiene que gastarme tiempo, tiene que crear lazos, es la palabra que usan. Y eso solo se consigue dedicando tiempo. Ahorita decíamos, aprovechar el tiempo, entonces en lugar de perderlo 2 horas en aplicaciones, pues emplearlo en la amistad, en el apostolado. Dice este hombre, hoy la prisa se considera el valor principal de la sociedad, pero es falso, porque no todas las cosas piden rapidez. Un computador pues debe ser rápido, pero para cultivar el conocimiento y las relaciones humanas hay que poner tiempo de tu tiempo, que no es perderlo, sino ganarlo para ti y para los demás. Yo creo que los libros nos enseñan todo esto. Una página del Principito te puede hacer comprender que la prisa y la indiferencia son malas y que para cultivar la amistad tienes que dedicarle tiempo. Tiempo a los demás. ¿Qué es lo que San José María escribió alguna vez? Habéis de acercar las almas a Dios con la palabra conveniente que despierta horizontes de apostolado, un buen consejo. Con el consejo discreto
que ayuda a enfocar cristianamente un problema, una misión sobrenatural. Con la conversación amable, que enseña a vivir la caridad. Mediante un apostolado que he llamado alguna vez de amistad y confidencia. A la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, le pedimos que nos alcance de su Hijo el mismo celo por las almas que Él transmitió a sus discípulos. Que como ellos sintamos la vocación a la misión apostólica, a vivir abandonados en Dios, a predicar el reino por medio del apostolado de amistad y confidencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.